La implantación de medidas de agricultura de conservación van a repercutir muy favorablemente en los ecosistemas agrarios. Esto lo vamos a poder ver a tres niveles, tanto a nivel del perfil del suelo, observando qué ocurre en las comunidades de lombrices, también lo podemos ver en la comunidad de artrópodos que viven sobre el suelo y finalmente en las comunidades de aves que viven en los cultivos herbáceos. En primer lugar voy a hablar de los cultivos de la biodiversidad del suelo en el perfil y cómo la supresión del laboreo va a permitir que se incremente en mucha cantidad la densidad de lombrices. Esto es extremadamente importante porque las lombrices van a dar muchos servicios ecosistémicos muy importantes para los agricultores. Como podemos comprobar, se puede multiplicar entre 2, 3 y hasta 5 veces la cantidad de lombrices que hay en el suelo cuando se suprime el laboreo del terreno. Esto va a posibilitar que la labor que hacen las lombrices sea mucho más efectiva. De hecho, podemos ver cómo se generan diferentes galerías, túneles, etcétera, que permiten que los restos vegetales depositados en el suelo percolen o sean transferidos hacia adentro para aumentar la fertilidad que existe en el suelo. Igualmente, minerales y otros elementos que están más en profundidad son ascendidos y también quedan disponibles para las raíces de las plantas. A esto además se le une que en la digestión que van realizando las lombrices mientras van alimentándose, pues van generando también excrementos que van depositando en el suelo y que son muy ricos en nitrógeno, lo cual pues aún aumenta más la fertilidad del suelo. A continuación voy a verter un poco de agua en dos ejemplos que tenemos también de un suelo con lombrices y otro sin lombrices para ver cómo se produce la infiltración en este terreno. Como podemos observar, después de un mes en el cual hemos tenido las lombrices en el suelo y que originalmente los dos botes eran iguales, en el primer bote no existe, en el bote de la izquierda no teníamos lombrices, en el bote de la derecha sí tenemos unas cuantas de lombrices y han creado toda una galería, una red de galerías extremadamente extensa. Y si vertemos agua en el primero, pues cuesta mucho trabajo que el agua percole, mientras que si echamos agua aquí en el segundo, sí vemos cómo va fluyendo por los canales para adentro. Como hemos podido comprobar, la siembra directa es extremadamente importante para la preservación de las lombrices. De hecho, la aplicación de medidas de este tipo es lo que deberíamos de seguir para potenciar la conservación de estas especies que, según Darwin, son el ser vivo, el animal más importante que ha habido a lo largo de la evolución. Y a continuación voy a presentar a otros seres, a otros animales que también se benefician mucho de este tipo de técnicas de la siembra directa, como son los artrópodos que viven encima del suelo. La agricultura de conservación también va a afectar positivamente a las poblaciones de otros artrópodos, como son los artrópodos que viven sobre el suelo. Son especies que por su forma de vida viven en los pequeños rastrojos que deja la siembra directa, de forma que se ven incrementadas sus poblaciones, en un mayor número se duplican con respecto a otras técnicas como son la agricultura convencional o la ecológica. Como podemos observar, además, esta duplicidad o este aumento se explota o se hace exponencial si la medida se hace justo después del laboreo, cuando ya se hace después de la siembra, ya que el laboreo acaba por incidir en las poblaciones de escarabajos, de arañas, etcétera, que se quedan a niveles mínimos, mientras que en siembra directa sí se mantiene. Estas especies son muy importantes para el agricultor, ya que se consideran especies auxiliares, ya que su importancia radica en que son, como si dijéramos, insecticidas naturales. Atacan a las plagas que nos van a afectar al cultivo, ya que son depredadores. Son arañas, escarabajos que finalmente van a actuar sobre aquellas poblaciones que se disparan un poco, controlándolas. Por eso es bastante importante que la labor que la siembra directa hace, manteniendo sus poblaciones en un nivel de barrera para futuras plagas. Voy a proceder a ver lo que tenemos en una barrera de este tipo, en la cual hemos dejado unos restos que están en el suelo y aquí, pues, en este pequeño ecosistema de poca profundidad pero mucha extensión, se van cobijando, alimentándose de pequeños seres, normalmente esos escarabajos y arañas, que nos van a permitir tener como eso, un insecticida natural frente a los enemigos que vamos a tener. Entonces, si pliego esto aquí, al verter
los restos en el terreno, los restos después de la cosecha, podemos ver cómo tenemos esto lleno de pequeños seres que están por aquí deambulando. Sobre todo son escarabajos de carábidos, que son depredadores de pequeños animales. También tenemos arañas y algunos tipos de escarabajos más asociados a la flora que está alrededor del cultivo. Y por último podemos ver cómo termina el efecto que hemos estado observando de la aplicación de rastrojos, de no laboreo en el suelo, sobre otros seres vivos, como en este caso son las aves, que habitan en los agroecosistemas y que se alimentan de los pequeños artrópodos que hemos visto que se generan en el suelo, que habitan en el suelo, aprovechando este pequeño ecosistema de escasa profundidad y mucha extensión. Como podemos ver en este esquema, hay muchas especies que tienen poblaciones mucho más abundantes en la agricultura de conservación que en otro tipo de agricultura, como la convencional o la ecológica. Algunas no, como la paloma torcaz, que tiene el caso contrario, pero la mayoría de las especies que se hicieron en este estudio, alondra, coyalba gris, ratonero, golondrina, tuvieron unas comunidades, unos datos de densidad superiores que en otro tipo de agricultura. Esto además es muy interesante para las aves que viven en los ecosistemas mediterráneos, sobre todo aves esteparias. Y de hecho hay muchas medidas que, como la siembra directa, o la siembra directa es la medida principal, para proteger a las aves esteparias mediante manejos de no laboreo y dejar el rastrojo en el suelo. De este tipo de medidas se benefician especies emblemáticas como la butarda, el sisón, la ganga, la ortega o el aguilucho cenizo. Y de hecho, las administraciones ponen el acento en las medidas de la siembra directa como la aplicación, la práctica a implantar para proteger este tipo de especies. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.